Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberse hecho presente aquí y a los que nos están siguiendo la transmisión por streaming. Las iniciativas que ha lanzado el gobierno acerca de efectuar profundos cambios en la legislación nos motivaron a tratar de hacer un ciclo de charlas magistrales para tratar de esclarecer, de difundir, de efectuar alguna mirada crítica respecto de todos estos proyectos e iniciativas. Por eso organizamos en algunos puntos más salientes de estos temas. Hemos hecho una conferencia magistral con el doctor Díaz Cantón sobre el juicio por jurado, que figuraba dentro de las iniciativas del gobierno. Luego con el doctor Mario Ackerman sobre el tema de la reforma laboral, que era otro de los capítulos trascendentes. Y hoy tenemos el inmenso honor de contar con la presencia de la doctora Aida Kammermayer de Carlucci. Digo que es un inmenso honor porque se trata de una de las juristas más importantes con que contamos en el país. Y que el tema que ha escogido acerca de judicializar los conflictos o no familiares nos planteó interrogante de cuánto es necesaria la presencia de los jueces y cuándo no, pero bajo un punto de vista racional. Hay veces que la presencia del juez es necesaria y otras veces que no. Y hay veces que se judicializa sin razón, porque el juez tiene que estar presente, y hay otros temas en los cuales se puede prescindir de ello. El latiguillo, que todos compartimos obviamente, de que es necesario descongestionar la justicia, tratar de que sean procedimientos más rápidos, más ágiles, más expeditos, es razonable y verdadero, pero no todo es así. Esto hay que mirarlo con alguna mirada más fina, más sofisticada, y que todos esperamos que Aida nos ilustre respecto de esto. Para los abogados y abogadas, el tema también ha tenido resonancia en los últimos meses por las iniciativas del gobierno respecto de la posibilidad de incorporar los divorcios administrativos, es decir, por un funcionario público, sin necesidad de intervención del juez, apartándose de la regla que tenía el Código Civil recientemente reformado, de que la cuestión del divorcio era omnicomprensivo de sus consecuencias. En consecuencia, siempre hacía falta tener un acuerdo completo, no solo de la decisión de separarse, que es libre obviamente, e incausada, sino también de todas las consecuencias que esto acarrea, y que esto no puede dividirse. Y la otra es la cuestión tan manida de la posibilidad de las sucesiones prescribables, sucesiones notariales, en el cual debo decir que nosotros nos hemos opuesto muy enfáticamente al proyecto que mandó el gobierno, que hacía nada más que reproducir las mismas facultades judiciales, pero en cabeza de un escribano, sin ventaja aparente, y es más, en un tema en el cual no hay retardo. Si hay algo que funciona muy rápidamente y de manera ágil y transparente son las sucesiones, con lo cual esto parecería nada más que es una regulación destinada a un privilegio o un beneficio a determinado sector, pero que esto no redunda en algo que sea beneficioso para el justiciable. Bueno, no quiero yo extenderme más porque hemos venido todos a enriquecernos con los puntos de vista de Aida, así que muchísimas gracias nuevamente. Tu presencia honra al Colegio Público de la Abogacía. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola. Hola. Ahí sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor Chilavera, por sus palabras tan cariñosas. Y gracias a ustedes por estar esta tarde para que podamos reflexionar juntos sobre hasta dónde, como él bien lo ha explicado, hasta dónde judicializar y cuándo no. Por eso, llamativamente, esta es una conferencia que el título es una pregunta, para que podamos
todos seguir pensando sobre estos temas que no tienen una respuesta absoluta, ¿no? Y que, como dice el Código Civil y Comercial, los casos, entonces habrá que estar a los casos y los problemas que las situaciones presentan. Bien, si se habla de desjudicializar, es porque hay muchas quejas contra la justicia. Si no hubiesen quejas contra la justicia, nadie estaría hablando de desjudicializar. Todo está muy bien y ¿para qué cambiar? Entonces, ¿cuáles son esas quejas que tenemos nosotros? Hay muchas. La primera, la dilación indebida de los procesos. Esto creo que cualquier persona que paramos en la calle y le preguntamos, o a ustedes, los clientes, lo primero que le preguntan, ¿cómo va mi caso, doctor? ¿Cómo va? ¿Y cómo va? Va quiere decir que tiene que andar para adelante, pero a veces no va. Entonces, esta efectivamente la primera queja, más de uno ve la justicia así, ¿sí? Subida arriba de un elefante que camina muy despacito, ella vestida parece con mucho lujo, pero siempre con una venda, etc. Pero además de la imagen, recordemos a este grande del derecho procesal, cuando Aldo Couture decía que en el proceso el tiempo no es oro, sino que es justicia, ¿sí? Con tiempos demasiado dilatados no hay justicia, efectivamente. Pero si tuviéramos que decir, este no es solamente un problema argentino, por eso yo ahí les puse más de muchos, no completo, como no voy a hacer que después el INADI, aunque lo hagan, que no desaparecer, me denuncian por la palabra que tendría que estar utilizando para completar la frase. Por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional tardó 13 años para decir que la ley del aborto era constitucional, ¿sí? Esperemos que nuestra Corte no haga ningún lío ahora con todos los temas que tenemos aquí. Pero 13 años, ¿sí? Para saber si una ley tan importante para los derechos de la mujer es constitucional o inconstitucional. Bueno, los 13 años no pasaron en vano porque algo aclaró sobre la objeción de conciencia, pero caramba, 13 años parece mucho tiempo. Si nosotros miramos algunos casos en Argentina, vamos a ver que en realidad quien dicta sentencia no es el juez, quien dicta sentencia es el tiempo. Por ejemplo, miremos este caso de abril del año pasado, de hace un año, de la Corte, ¿sí? Es un caso en el que la Corte revoca una sentencia que viene de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Era una niña que convivía desde su nacimiento. ¿Cuándo nació esta niña? En el 2012. La sentencia la está montando en el 2023, ¿sí? O sea que esta niñita ya tiene más de 10 años, casi 11 años. Pero estaba en una casa con una especie de guarda de hecho, aceptada por la mamá biológica, y como no cumplía estrictamente con esto de que hay que estar inscrito en el registro, se había resuelto que tenía que volver. ¿Volver a dónde? A un sistema institucionalizado, siendo que esta niña está hace 11 años en una casa. Entonces, la Corte de la Nación revoca la sentencia, y en realidad no es que revoque la Corte, es el tiempo que ha revocado la sentencia. Fíjense las palabras de la Corte. Dice, dado el tiempo transcurrido desde el comienzo de las actuaciones, mantener en la actualidad una decisión adoptada en un momento y contexto determinado de manera preliminar y sin mayor sustanciación, que desestimó la pretensión inicial del matrimonio guardador compartida por la madre biológica por cuestiones estrictamente formales y dispuso la elección de nuevos postulantes para asumir la guarda, y en su caso la adopción de la niña, importaría hoy una evaluación del asunto alejada de las directrices constitucionales que deben guiar el caso. Entonces, acá estamos viendo que la propia Corte está diciendo, mire, es el tiempo el que en definitiva ha dictado la sentencia, no el artículo tal o cual. Si miro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este famoso caso Fornerón, por el que fuimos condenados por una adopción irregular, en el que, un caso que nos avergüenza muchísimo porque cuando los pretensos adoptantes fueron a buscar a esta niña, estaba presente un integrante del Ministerio Público. O sea que no era simplemente una
compraventa de un niño. Pero fíjense ustedes que la Corte Interamericana también hace mención al problema del tiempo, en este famoso caso Fornerón. La niña ha nacido en el año 2000. Inmediatamente que la niña nace comienza toda la batalla de Fornerón. Fornerón se entera que ha nacido una hija, que él ha tenido con una persona con la que tenía una relación así no permanente, pero la madre se lo niega, le dice que no, después al final le reconoce que sí, que nació, después que primero le había dicho que había nacido muerta, después le dijo que sí, que nació, que le entregó en adopción. Ahí comienza toda la batalla del señor Fornerón buscando a esta que era su hija biológica, ¿sí? En el año 2011, fíjense ustedes, han pasado 11 años acá, ¿sí? Se hace una audiencia ante el Superior Tribunal de Entre Ríos para intentar, no que la niña vuelva con su Fornerón, porque no va a volver con un padre biológico al que durante 11 años no ha visto para nada, sino para tener derecho de comunicación con ella, pero son audiencias que se hacen y que terminan frustradas. Lo cierto es que la Corte Interamericana dicta esta famosa sentencia contra la Argentina en el año 2012, y fíjense los fundamentos también de la Corte Interamericana. Después de haber dicho todas las irregularidades que tuvo el proceso de adopción, etcétera, etcétera, pero lo que define a la Corte para condenar a la Argentina es el mero transcurso del tiempo. En caso de custodia de menores de edad, puede constituir un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora o acogedora. Por ende, la mayor dilación en los procedimientos, independientemente de cualquier decisión sobre la determinación de sus derechos, puede terminar un carácter irreversible o irremediable. Y eso es lo que en realidad motiva a la Corte a condenarnos, ¿no?, a la Argentina por una adopción irregular, pero obviamente no nos condena nunca a que la niña vaya con su Fornerón. No nos puede condenar efectivamente a eso. Y fíjense, la Corte dice, tanto el juez de primera instancia como el Superior Tribunal de Entre Ríos otorgaron la guarda judicial de la niña al matrimonio tal y tal, con base principalmente en ¿qué? En los vínculos que había desarrollado esa niña con el matrimonio de guarda por el transcurso del tiempo. O sea, el tiempo, no necesitamos los jueces, parece, el tiempo, el que dicta la sentencia, cuando nos demoramos de esta manera. Y finalmente la Corte dice, correspondería que el tribunal deje sin efecto las decisiones internas en dicho proceso, pero la Corte no puede obviar lo excepcional de este caso, esto es, las circunstancias en que se han desarrollado los vínculos, etcétera, etcétera. Considera que en este caso no resulta posible el establecimiento inmediato de la relación padre-hija, y en este sentido observa que ni siquiera la comisión pidió la restitución inmediata, sino que lo único que podían pedir era a ver si podía haber derecho de comunicación, que finalmente no. Bueno, estos son ejemplos para ver por qué la gente se queja del sistema judicial y de sus dilatados tiempos. Una segunda queja son ritualismos que tenemos en los tribunales que no están fundados en el derecho de defensa. Porque ya lo decía aquel grande que hizo el Código Procesal de mi provincia, Podetti, las formas del proceso aseguran el derecho de defensa en juicio. O sea, las formas están para asegurar el derecho de defensa. Pero ¿qué pasa? A veces no son formas, son ritualismos. Y por lo tanto no están hechos para asegurar el derecho de defensa de nadie, sino que se convierten en eso, en ritualismo. Veamos este ejemplo. En febrero de este año, un tribunal confirmó la decisión de un juez de primera instancia que había denegado la notificación por medios telemáticos de la homologación del convenio de alimentos y régimen de comunicación celebrado en mediación. A nosotros el COVID nos trajo algo bueno, que fue la gran informatización en los poderes judiciales. Pero resulta que el COVID se fue y la gente se cree que porque el COVID se fue tenemos que volver a los ritualismos de antes, en lugar de seguir adelante con una tecnología que nos sirvió. Bueno, este caso muestra perfectamente ese total ritualismo.
Fíjense, acá se ha hecho una audiencia de mediación. Como no se ha cumplido el acuerdo, antes hay que homologarlo para poder ejecutar. Entonces, esa audiencia de mediación que se hizo y se llegó a un acuerdo, está la persona ahí para hacer esa audiencia. Entonces, tengo que notificar la homologación del convenio para poder después ejecutarlo. Entonces la jueza le dice no, la notificación de la homologación, eso no lo hago ni por WhatsApp ni por nada. ¿Y por qué no? Escuchame, hiciste todo, tenés la mediación, tenés todo, y ahora la homologación no. Pero no solamente el problema que la jueza de primera instancia me dijo no, sino que cuando esta gente se fue a la Cámara en apelación, porque tenía que notificar en Corrientes, con todo lo que esto significa de costos, la Cámara también dijo que no. ¿Y con qué argumento la Cámara dijo que no? Entonces la Cámara dice, en un primer momento, haciendo expresa mención a la flexibilización de las normas vigentes, la jueza de grado ordenó notificar la intimación a reconocer la firma del convenio tal, por WhatsApp. Pero, en un sentido radicalmente opuesto, luego homologar el acuerdo, desestimó idéntico requerimiento. Ya hasta aquí uno va pensando, sí, me hace lugar. Hasta acá. Pero, ¿qué dijo después la Cámara? Dice, la recurrente insiste en la notificación por WhatsApp. Y le insiste, por supuesto, por el alto costo que implica la notificación por cédula, porque la tengo que hacer en otra provincia, y el juicio de alimentos. Entonces dice, la necesidad de salvaguardar los derechos alimentarios de tus hijos, que para no son menores de edad. Hasta ahí vamos pensando que vamos ganando el juicio. Pero no, lo vamos a perder. Y lo vamos a perder porque la Cámara, con gran ritualismo, nos dice, mire, la importancia del acto exige determinadas formalidades con el propósito de asegurar los derechos de rango constitucional involucrados, como son el de defensa, el juicio y el debido proceso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice la Cámara, y le voy a citar mis propios antecedentes para que usted vea qué importante es que notifiquemos cómo corresponde. Entonces, dice, todavía lo reta al abogado, la parte. La resta la parte porque le dice la debida conformación del proceso sobre actos válidos beneficia sin duda a la demandante, que debería ser la principal interesada en obtener una sentencia de mérito útil acerca del derecho sustancial alegado. Cuando esta mujer lo que estaba buscando era rápido para poder ejecutar un convenio, por favor, que se ha hecho en mediación. Entonces, cuando le cita los antecedentes, la Cámara le dice la decisión coincide con el criterio en casos análogos. ¿Cuáles son estos casos análogos? Notificación de la demanda. Bueno, la notificación de la demanda no es lo mismo que la notificación de un acuerdo homologado. En la notificación de una demanda, obviamente necesito asegurarme que ha tomado conocimiento, pero no es lo mismo. O sea que esto de que es análogo, afuera. Y después, como sabe que le vamos a decir, que la vamos a criticar en estos cursos, entonces dice, no conlleva un excesivo rigorismo formal, sino que por el contrario procura tutelar adecuadamente el derecho de defensa en juicio del emplazado en razón de la trascendente importancia del principio de bilateralidad. Pero escucharon que tuviste una audiencia de mediación, tuviste de acuerdo con esto. Y son alimentos y ahora te hago sacar una cédula y gastar y hacerlo. Estos son los ritualismos que nosotros debemos intentar extirpar, por decirlo de alguna manera, de la justicia. Una tercera queja sería la alta judicialización de los problemas de la cotidianidad. Vuelvo a España para no criticar la situación existente acá, pero en esto también son los abogados los que tienen que asumir la responsabilidad. Fíjense, noticia que no viene de España. Unos padres divorciados recurren a los tribunales para que decida en qué parroquia tiene que hacer la comunión su hija. O sea, no si la van a bautizar o no la van a bautizar. ¿En qué parroquia tiene que ser? ¿Cómo es posible que el juez esté decidiendo en qué parroquia vamos a decidir? Bueno, esto que viene de España, nosotros tenemos un caso muy interesante, resuelto por una excelente jueza, la doctora Victoria Famá. Que lo que le fueron a plantear a la doctora Famá era
en un matrimonio de religión judía, discutían las partes, no si mandaban el hijo a una escuela judía, sino a cuál escuela judía. O sea, bien. O, por ejemplo, este otro, también desde España, porque tenemos casos similares nosotros en Argentina. Lograr en divorcios con hijos también se debaten en los tribunales. Cada progenitor lo usará cuando le toque estar con el menor. Estamos discutiendo cuándo uso el garaje del edificio. No es que llevarle todo junto a los jueces. Los abogados no tienen que llevarle todo junto a los jueces. Hay que luchar muchísimo para que la gente se entienda, por favor. Bien. Es que, como bien se ha dicho, el mundo de los conflictos es comúnmente enigmático, impredecible. Ninguna ciencia social puede explicar de modo completo situaciones plenas de pasiones, intereses, comportamientos inesperados, inclinaciones. Estas cosas nos pasan en las relaciones familiares. No sabemos por qué la gente se pelea por estas estupideces que estamos viendo, que no nos las inventamos. Son sentencias que tenemos. Y por eso, como bien se ha sostenido, la ciencia no puede iluminar la totalidad de la experiencia humana. Necesita la luz que procede de las artes y de las otras humanidades. Por eso a veces nos reímos de algunas jueces que mandan a leer el Principito a la gente. Pero quizás a veces el arte te hace entender cosas que un artículo del código no te hace entender. Una cuarta queja, sobre todo en el derecho de familia, son las dificultades para dar eficacia a las resoluciones. Tenemos acuerdos de alimentos que no se cumplen, acuerdos de derecho de comunicación que no se cumplen, etcétera, etcétera. Por eso, bien se ha dicho que si es difícil dictar sentencia, mucho más lo es su ejecución. Sobre todo en el derecho de familia, en la que no siempre podemos ir a una ejecución forzada de la decisión. Y no obstante todo esto de lo que estamos hablando, seguimos aumentando las causas que los jueces tienen que resolver. Y le seguimos llevando cosas y cosas a los jueces cada vez. Cosas que son serias, no son como estas cosas que he puesto acá, pero que nos hacen pensar si toda la estructura judicial, especialmente la estructura judicial de los tribunales penales, puede estar al servicio de estas resoluciones o si tendríamos que buscar otras vías. Por ejemplo, los juicios de la verdad. Los juicios de la verdad que, tratándose de delitos de lesa humanidad, han sido llevados a cabo en países, por ejemplo, como Sudáfrica, de una manera extraordinaria. Pero estos juicios de la verdad nos los estamos llevando a casos que son significativos, que son muy importantes, pero que no son de lesa humanidad. Me refiero concretamente a los delitos de abuso sexual de personas menores de edad. Que no obstante todas las reformas que se le han hecho a la legislación en materia de prescripción, nos encontramos con casos en los que, cuando esta persona ha sido abusada, ha sido menor de edad, llega a la mayoría de edad, viene a lo mejor cuando ya tiene 40, 50 años, y ahí viene a iniciar el juicio penal. Entonces, hay una tendencia a utilizar esta figura del juicio de la verdad, en la que el tribunal lleva adelante todo el juicio, no para una condena penal, sino para que se sepa la verdad. Signo de interrogación. Signo de interrogación. La justicia, todo el instrumental penal, tiene que estar a ese servicio, o lo que tendría yo que hacer a lo mejor fueron cosas como las que se hicieron en Sudáfrica, tratando de lograr la verdad, pero fuera de un sistema típicamente judicial. Esto yo lo pongo con un signo de interrogación. Por ejemplo, veamos este caso del año pasado, diciembre del año pasado. Los hechos acaecieron en el 2000. La víctima era una niña que tenía 4 años, fue abusada por un abuelo degenerado, discúlpeme la palabra, hasta que tuvo 12 años. Formula la denuncia en el año 2021. El juez determina la extinción de la acción penal, pero dice no sobreseo, porque
yo ya me he pronunciado en otro caso sobre estos juicios de la verdad, que deben constituir un mínimo de umbral jurídico constitucional para que las víctimas puedan acceder cuando logran exhibir ante las autoridades estatales el tormento que padecieron en su niñez. ¿Sí? Entonces, hacemos todo un juicio que lleva muchos meses, va toda la gente a declarar, testigos, etcétera, etcétera, y tenemos después una declaración del juez que no condena penalmente a este buen señor, al que incluso le ponemos su nombre y apellido, sino que decimos que la víctima tiene este derecho a establecer la verdad, y acá entre los argumentos hay un argumento también muy discutible. Esto de que el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo. El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo cuando enfrento delitos de lesa humanidad. Pero no sé si es un delito de derecho colectivo cuando me enfrento con delitos que están tan vinculados a la vida íntima y familiar. No lo sé. Signo de interrogación. Y fíjense ustedes, en este caso que les estoy mencionando de diciembre del año pasado, ¿qué dice la parte resolutiva? Hacer lugar a lo peticionado por el agente fiscal militar, declarando probados los hechos ocurridos, quedate tranquila, si efectivamente fuiste víctima del abuso deshonesto agravado, fuiste víctima de todo esto, y todo esto lo probé en un contexto de un juicio para la verdad. ¿Sí? Y después, ¿qué digo? Todo esto, declarar la responsabilidad del Estado Nacional, porque no protegí suficientemente a las víctimas menores de edad. Esto sí que no sé si lo puedo hacer, porque en un juicio donde el Estado no ha tomado intervención sino a través del Ministerio Fiscal, que este Ministerio Fiscal le dio vía para que fuéramos al juicio de la verdad. Pero la responsabilidad del Estado, cuando a lo mejor esto ha pasado en la intimidad de la familia, y vengo con una declaración, ¿entienden? Entonces, nadie más que yo aprueba a los jueces creativos, a los que encuentran medios eficaces para cumplir sentencias, pero ojo con la creatividad. La creatividad tiene que estar enmarcada dentro de un contexto estrictamente jurídico también. Bueno, hay casos en los que la judicialización no es el remedio. Los anteriores le puse un signo de interrogación, porque no me animo a decirles que está mal el juicio de la verdad y no. Pero hay otros casos en los que yo creo que sinceramente no hay que ir a la justicia, no lo digo yo. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este leading case, FAL, leading case que lo cita después la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la interrupción del embarazo, dice en este caso la Corte, no vengan a la justicia, porque cuando vienen a la justicia, el embarazo sigue para adelante y cuando hay que resolver un asunto, ya no tengo alternativa. Entonces, la justicia, que debería ser garantía del derecho, termina siendo el instrumento para que el derecho no se cumpla. Lo dijo la Corte con todas las letras. Dice, y es frecuente que el personal médico se niegue a practicar los abortos no punibles establecidos en el Código Penal, exija una autorización judicial para realizarlo, cuando en realidad es el personal de salud, no los jueces, quienes están capacitados para determinar cuando hay peligro o no. Y termina la Corte exhortando a las autoridades nacionales, provinciales, a lo de la ciudad autónoma en materia de salud, exhortar al Poder Judicial, exhorto. Otro tema, el valor de las sentencias exhortativas, porque si el problema es la eficacia del derecho, bueno, signo de interrogación. ¿Qué valor tienen estas sentencias, famosas sentencias exhortativas? Otros casos en los que yo les puse ahí, es dudoso que la judicialización sea el remedio, les puse dudoso porque para mí no es dudoso. Pero, ¿y cómo nos va
cuando hemos desjudicializado, ¿no? Entonces, hay desjudicializaciones que llevan al registro civil, como esta que se pretende del divorcio administrativo. ¿Qué llevamos al registro civil y capacidad de las personas? Bueno, hemos llevado muchísimas cosas. Desde siempre, en Vélez, entre las formas de reconocimiento de la filiación extramatrimonial, no solamente teníamos el juicio. Si el padre Fornerón quiere reconocer al hijo, no necesita ningún juicio. Va al registro y reconoce a su hijo. O sea, hace una relación de filiación que se establece directamente en el registro. Esto lo tuvimos siempre. Pero en cambio, le dimos, a partir de las leyes igualitarias que tuvimos a partir de los gobiernos democráticos del 1984, le dimos al registro un nuevo trabajo, que es que cuando ese señor va y reconoce a ese hijo y no lo reconoce en el mismo acto en el que ha nacido, el registro tiene que notificar ese reconocimiento a la madre y también al hijo si tuviese madurez suficiente, es decir, esa autonomía progresiva que hoy tenemos en el código, ¿sí? Aquí cuando apareció esto, la gente del registro se volvió loca. ¡No! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué es eso? Bueno, se hizo y no pasó nada. Muy bien. Los primeros casos de multiparentalidad que tuvimos en el país, llamativamente, fueron ante el registro civil y capacidad de las personas. ¿Qué es eso de la multiparentalidad? El Código Civil y Comercial, siguiendo lo que ha sido tradición nuestra, yo tengo máximo 2 vínculos filiales. Mamá y papá, 2 mamás, 2 papás, no puedo tener un tercero. Si nací dentro del matrimonio y nací dentro del matrimonio y automáticamente tengo doble vínculo, mi mamá y mi papá, si es un matrimonio heterosexual, con mis 2 mamás, si es un matrimonio de 2 mujeres, si después, pongámonos en el caso más frecuente, el matrimonio heterosexual, un tercero viene y dice, este hijo que según la ley es tuyo, marido de mi amante, no es tuyo, mirá, este es hijo mío. Esa acción, en principio, ¿qué requiere? Como es una acción de desplazamiento, porque este le dice, vos no sos el padre biológico, yo soy el padre biológico. Bueno, los dos no podemos ser. Vos sos el padre afectivo, yo soy el padre biológico. De acuerdo con la tradición argentina, estas son acciones de desplazamiento. Tengo que sacar el biológico, tengo que sacar el afectivo para que se quede el biológico. 2, y solo 2. Pero sabemos que hoy uno de los grandes temas del derecho de familia es ¿por qué al binarismo? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? En la técnica de reproducción humana asistida tengo 2, pero puede ser que tenga el donante del semen, que no quiere ser donante, que es el padre, quiere participar en la vida de este niño que van a nacer. Entonces van estas 2 mujeres que están casadas o no, pero que tienen una unión estable, con el amigo que fue el que donó, y van al registro civil y dice, cuando nace el niño, dicen, nos anotan a los 3. Pero miren, el código dice que no se puede tener más de 2. Ah, no, pero es que nosotros somos 3. Bueno, esos casos de pluriparentalidad, que ya tenemos varios en los tribunales y varias sentencias a favor, los primeros casos se plantearon ante el registro civil y capacidad de las personas y tuvimos 2 casos, uno ante la Dirección del Registro Civil de Mar del Plata y otro en el de la Cava, fíjense los años, en el 2015, en los que la dirección del registro, estas personas venían muy apoyadas por las asociaciones LGTB. Y el registro notable de la pluriparentalidad no llegó a la justicia. Bien, hoy tenemos muchísimos casos judicializados de este tipo. Bien, también en el registro
tenemos el tema del nombre, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 63 repite una regla tradicional en el derecho argentino. El nombre se lo eligen los padres, pero si no tengo padre, no tengo tutores, no tengo nadie, ¿quién me elige el nombre? ¿El Ministerio Público? O si el Ministerio Público, miren, en Brasil el Ministerio Público está siempre en el registro, me decían, de una cosa, pero acá en la Argentina, andar a decirle al Ministerio Público que sabe el registro. Normalmente no va. Por eso esta norma que dice que va a ir al Ministerio Público, más real es esto: el funcionario del registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Ese es el que en definitiva le pone el nombre a este chico, con esta tecnología tan horrible de los franceses, l'enfant de poubelle, el chico de la basura que no tiene ni padre ni madre ni nada. Para el apellido, también, ¿cómo me fui hoy que el código dice que hay un apellido de familia? O sea, los padres elegimos qué apellido va primero. Entonces, la pregunta, ¿y si no se ponen de acuerdo? Bueno, si no se ponen de acuerdo, los españoles discutieron años y años, decían, bueno, entonces que vaya por orden alfabético. Bueno, pero que si va por orden alfabético nunca van a debatir, porque yo sé que si este se llama así, siempre va a ganar el que está primero en el alfabeto. Y los españoles hacían un chiste, que decían que como Zapatero era de las izquierdas, iban a haber pocos zapateros, porque siempre con la Z. Entonces, ¿nosotros qué hicimos acá? Nosotros dijimos, mire señora, acá se va el sorteo. Tolkien dice que a veces la única manera posible de llegar a la solución es con el sorteo, el azar. Son casos muy extraños, pero acá tiene sentido judicializar que el juez le diga qué apellido va a ir primero. Y no tiene ningún sentido. Entonces, no queda más remedio que se hace un sorteo ante el registro y el que sale primero se pone y el que sale segundo también se pone. El único caso en el que esto se judicializa es cuando se trata de un niño que ha nacido fuera del matrimonio, tiene ya un apellido, normalmente el de la madre, viene un reconocimiento posterior, no se ponen de acuerdo entre ellos dos, cuál va primero, cuál va segundo, y ahí sí hay intervención judicial porque el juez tiene pautas para poder resolver este tema. Por ejemplo, el niño va a la escuela con el apellido de la madre, no va a aparecer de una noche a la mañana con otro apellido. Entonces, tiene razón esa judicialización, si no, no tiene ninguna razón. Otro caso que desjudicializamos, por supuesto el anterior, nos dijeron de todo. ¿Qué es eso? El nombre, orden público, ¿cómo va a ir al sorteo? ¿Y a dónde vas a ir? Si no, o sea, hay que pensar las cosas también, no desde las abstracciones. Un caso que también motivó gran discusión, pero que estamos todos de acuerdo, es la ley 26743 de identidad de género. Una persona trans, antes de esta ley, podía solucionar el problema, pero lo solucionaba a través de un juicio que demoraba años, un juicio en el que le pedíamos toda cantidad de pruebas que lo único que hacían era patologizar a una persona trans que no tenemos por qué tratarla como un enfermo. Entonces, aquí es un caso de desjudicialización. Directamente vamos al registro. Mañana, yo no me siento Aida, yo me siento Arturo. Dame un DNI que diga que yo soy Arturo que me punto. Muy bien. Otra cosa que hacemos en el registro, el régimen de separación de bienes que hemos incorporado en el Código Civil y Comercial. No tengo que ir al juez, ni si lo quiero cambiar, ni si lo quiero establecer. Hago una escritura pública, esa escritura pública se inscribe en el registro y ahí se terminó la cosa. Para las uniones convivenciales, precisamente son eso. Convivo, tengo una unión de convivencia, pero no me quiero casar y tengo derecho a no casarme.
tengo derecho a una vida familiar dentro o fuera del matrimonio. Si la tengo dentro del matrimonio, fui al registro. Si la tengo fuera, no fui al registro. Pero ojo, no fui al registro, pero si quiero que tenga efecto respecto al tercero o respecto a ciertos bienes, tengo que inscribir en el registro. No voy al juez, voy al registro. Se inscribe en el registro que corresponda solo a los fines probatorios. Lo mismo cuando cesa la convivencia, quiero que eso tenga efecto respecto al tercero, me fui al registro y se inscribió. ¿Cuántas cosas le hemos dado al registro? El registro se va a empezar a quejar como se queja en España, que dicen que puede colapsar. Mire la foto que es registro civil y la cola impresionante de gente en España detrás. No creo. En España la tradición de los registros es muy grande y efectivamente tienen mucho trabajo. Nosotros no son tantos, aunque yo no he hablado de todos. Ahora, podemos desjudicializar también con dirección a otros entes que no son el registro. ¿Cómo lo tenemos? Por ejemplo, en materia de técnicas de reproducción humana asistida, el consentimiento, ¿ante quién lo presta? Ante el centro de salud. Y interviene también un notario que recoge ese consentimiento. Los jueces no tienen nada que ver acá. El caso que teníamos de judicialización, porque sí requeríamos la intervención de un tribunal que atendiera si verdaderamente la gestante está en situación de vulnerabilidad o no, ese artículo lo suprimieron del código. Se creían que porque suprimían el artículo no iba a haber gestación por sustitución. Y lo único que hicieron fue crear el problema. Porque ahora todo se judicializa. El niño no nace con el pan debajo del brazo, como decía el viejo dicho de los españoles, nace con un expediente debajo del brazo, porque todo chico que nace por gestación por sustitución, tengo que ir al juez. Bien. Evidentemente, el paradigma de la desjudicialización en nuestro país relativo a la niñez y adolescencia fue esta famosa ley 26061 de protección integral. El juez se convirtió en un controlador respecto de las medidas excepcionales. No nos parecía al principio demasiado correcta, porque la verdad es que la ley 26061, lo dije hace muchos años, me parece que no me arrepiento de haberlo dicho, por eso lo sigo diciendo, es una ley que tiene bronca a los jueces, la ley. Tiene bronca a los jueces. Cree que la administración resuelve mejor que los jueces los problemas de la niñez. Y eso no siempre es así. El problema de resolver bien o mal los problemas de la niñez depende de las personas que están a cargo de los expedientes. No si son del Poder Judicial o si son del Poder Administrador. Hay gente comprometida y gente no comprometida en un lado y en el otro. Pero, a pesar de que es una ley desjudicializadora, vemos muchos jueces que cuando les llevan problemas de violencia escolar, por ejemplo, se ponen los jueces a resolver el problema escolar. Le dicen, estas dos hermanas que son revoltosas y que le pegan a la otra, que es la vecina, y que señora directora, cambien, estas dos las tienen que llevar a otras aulas y dejen tranquila esta otra. ¿Tiene competencia un juez para hacer eso? No parece que tuviese competencia, pero la verdad que si el poder administrador no resuelve un problema tan elemental como es sacar una revoltosa y pasarla de la clase primero B al primero A, y bueno, la jueza lo soluciona, nadie va a salir a criticar esa sentencia de esa jueza. Muy bien. Por supuesto que la tecnología tiene una importancia fundamental en la resolución de muchísimos problemas de derecho familiar. Las comunicaciones. Hoy esto de que corre el riesgo, si se encuentra, no se sabe. Hoy podemos tener padres que se comunican por WhatsApp, que se comunican por tantísimos medios informáticos que incluso son, por supuesto, salvo el acoso informático, estas cosas, pero son seguros y no tenemos por qué estar judicializando aspectos que podríamos solucionar
a través de los métodos informáticos. Entonces, pregunta, ¿por qué es necesaria la intervención judicial? Más allá de todos estos casos desjudicializados que tenemos, y que no está mal que los tengamos desjudicializados. ¿Por qué? Bueno, porque en la vida y en las relaciones familiares hay muchas asimetrías. No hace falta que hagamos discursos feministas, no. Las asimetrías existen en las relaciones familiares. Es muy difícil encontrar una familia tan perfecta en la que no hayan asimetrías de ningún tipo. Las asimetrías siempre existen, culturales, económicas, psicológicas, de muchísimas cosas. Entonces, por supuesto que en las relaciones verticales, estas relaciones filiales de la responsabilidad parental, padres e hijos, son importantísimas. Esto de hace muchísimos años, antes que entráramos en el nuevo milenio, los grandes del derecho de familia en Europa, en Francia, en Italia, en todos lados, decían el derecho de familia se ha convertido en paidocéntrico. O sea, tiene al niño por centro. No es que si no hay niño no hay familia, pero de verdad que el derecho de familia y los tribunales de familia resuelven sobre todo problemas relativos a los niños. El derecho de familia es eso, lo tiene al niño por centro. Y ahí, ¿quién puede dudar que la relación no es igualitaria? De ningún modo. Y cuando se lo ha pretendido sacar de la justicia, la verdad es que la experiencia que tenemos es muy mala. Recordemos este famoso caso que llegó a la Corte Interamericana, un caso contra Guatemala, el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, de una época en la que en Guatemala la adopción de los niños, especialmente la adopción internacional, o sea, cuando el niño se iba a otro país, y eran los casos más frecuentes en Guatemala, la exportación de niños, discúlpenme la palabra, cuando había una declaración de abandono, y era muy fácil conseguir esa declaración de abandono en sede judicial, porque bastaban buenos vecinos que fueran a decir, no, esta mujer no se ocupa de los hijos, ¿no? Ahí ya tenía yo esa declaración. El juicio seguía ante los notarios y había una corrupción terrible en Guatemala. Entonces, esto es evidente, por supuesto que no es así en Guatemala, hace tiempo que ha cambiado, pero esa sentencia nos demuestra lo malo que es todo el sistema de adopción y de cuidado personal de los niños cuando sale de la esfera de la justicia. Y en las relaciones horizontales, o sea, entre los cónyuges o los convivientes, por supuesto que voy a decir cuando hay violencia familiar, que hoy es un problema tremendo. Esto tiene que estar dentro de la justicia, esas relaciones horizontales no son tales, y tiene que haber alguien que esté controlando aquí, pero no solamente cuando hay violencia. Fíjense este caso muy interesante de la Cámara de Azul, que cuando yo leí esa sentencia me dije no estoy de acuerdo con la sentencia. Pero encontré un argumento que me dije, ojo, ¿de qué se trataba este caso? Este es un caso de un señor que tiene un inmueble que es un bien propio. Se lo donó el padre cuando él incluso era una persona menor de edad. Está casado con una señora, tienen hijos, se divorcian. Y hacen un acuerdo ante una asesoría en la que él declara que el 50% de ese inmueble, que era la vivienda familiar, le correspondía a la esposa. Perdón, no a la esposa, era la pareja, vivían en unión confidencial. Y se pacta también alimentos, régimen de comunicación, pero se pacta dentro de ese acuerdo que se hace en la Defensoría también
el reconocimiento de él del 50% del inmueble, ¿está? Siendo que era un bien propio de él, pero era una unión convivencial. Entonces, después de eso, las niñas que vivían con la madre, un buen día se van a vivir con el padre y se van a vivir a ese, necesitan de ese inmueble donde estaban para vivir todos juntos, no quieren seguir viviendo con la madre. Y el padre invoca la nulidad de ese acuerdo de reconocimiento de ese 50%, siendo que era un bien que él había recibido incluso siendo menor de edad y que lo había recibido por donación. El tribunal empieza a hacer toda una elucubración sobre cuándo se reconocen las uniones convivenciales, si hay enriquecimiento sin causa, si esto, si el otro, todas doctrinas y teorías que aplicábamos antes y que seguimos aplicando cuando no hay un acuerdo. Pero aquí había un acuerdo. O sea, no me puedo ir con toda esta teoría del enriquecimiento sin causa, de esto, de otro, porque aquí había un acuerdo. Acuerdo que incluso, aunque no se dice, pudo estar presuponiendo compensaciones, prestaciones compensatorias entre las personas de la unión convivencial. Entonces, yo cuando fui leyendo la sentencia, dije, no, ¿cómo le declara la nulidad? Transacción, toda la teoría de la transacción en el código de Vélez, en el nuevo código, etc. Pero de repente aparece un argumento. ¿Cuál es el argumento? El señor no tuvo asesoramiento letrado. Estaban en la asesoría acá y ciertos de acuerdo, pero no tenía abogado. Entonces, como no tenía abogado, pudo haber hecho un reconocimiento que no tenía ningún sentido hacerlo porque no tuvo asesoramiento. Y ese argumento, para mí, sí es muy válido. Entonces, vemos cómo nos aparecemos ahora sí ante las vulnerabilidades, que no siempre son femeninas, como vemos, acá tenemos también un caso de un señor que necesita el inmueble para las hijas. Veamos ahora qué es lo que se nos propone. Pero me pareció a mí que dar la conferencia, tener esta charla con ustedes nada más con qué es lo que no se nos propone, no iba a ser interesante, por eso metí todo lo que metí antes, discúlpenme si no les ha interesado. Bueno, entonces, ¿qué se nos propone? Como recordaba el doctor Villavedra, el divorcio ante el registro y las sucesiones ante notarios. Ambas figuras tienen antecedentes en el derecho comparado. No tenemos que decir esto es un invento de estos tarados, no saben nada, no saben nada de otras cosas, pero esto tiene antecedentes. Bueno, pero que tenga antecedentes no significa que los tenemos que absorber tal como están. Entonces, el divorcio de común acuerdo registral es una figura que tienen los brasileños hace bastante tiempo. Incluso más les voy a decir, en Brasil se ha terminado ahora un proyecto de reformas del Código Civil brasileño, que con gran satisfacción tenemos que decir, sigue muchísimo el Código Civil y Comercial nuestro, especialmente en materia de responsabilidad y en tantas otras materias. O sea, nos sentimos felices de saber que un país como Brasil mira nuestro código cuando quieren reformar y llevar las cosas adelante. Pero, ¿qué pasa? En Brasil, ese proyecto que hasta ahora ha sido nada más que el de común acuerdo, quieren llevarlo también al unilateral. Eso ha tenido mucha resistencia. Pero, resistencia o no, lo importante es que en Brasil, ya se los adelanté, el Ministerio Público está presente en el registro. O sea, es una cosa que acá en la Argentina no existe. Pero el Ministerio Público, y me dicen que el número de personas que trabajan en el Ministerio Público es casi igual que el número de jueces en el Brasil. Primer tema.
alguien que controle que aquí no controla. Pero eso es lo de menos. Hay que tener mucho cuidado con estas formas desjudicializadoras del divorcio. Quiero recordarles la experiencia del arbitraje en Canadá. Empezó en Canadá a ponerse de moda este asunto del arbitraje. Y las autoridades brasileñas, canadienses, dijeron, ¿de dónde esta moda del arbitraje para el divorcio? Y descubrieron que eran movimientos de inmigrantes islámicos, que son muy importantes en el Canadá, que buscaban el arbitraje para pactar que la ley que se le aplicaba al divorcio era la ley islámica y no la ley canadiense, que reventaba a las mujeres. O sea, mucho cuidado con eso. Y en Argentina, ¿por qué le decimos que no? Nosotros tenemos un divorcio sin expresión de causa. Que al principio los colegios de abogados estaban muy enojados con nosotros, pero después bien que nos vinieron a agradecer y aplaudir porque tienen la sentencia de divorcio por honorario regulado, sin discusión, cobran y otra cosa. ¿Qué es lo que queda pendiente? Las consecuencias del divorcio. Pero para presentar el divorcio unilateral o bilateral, ¿qué le decimos al cliente cuando viene, o la clienta cuando viene al estudio y nos dice, doctor, yo no quiero divorciar, yo no puedo más, yo voy a hacer divorcio, ¿no? Sí, te divorcio, pero mira, tenemos que hacer una propuesta después, Así que pensá bien. ¿Qué es lo que vamos a proponer a la otra parte? ¿Qué es lo que vamos a proponer en materia de alimentos? ¿Qué es lo que vamos a proponer en materia de comunicación, de vivienda? ¿Cómo vamos a dividir los bienes? Y empezamos a pensar con el cliente. La función del abogado, ¿qué les voy a contar a ustedes esto? Importantísima. Si no tenemos el abogado que nos está preparando esa propuesta o que no conversa con el colega para llevar una propuesta conjunta, el divorcio no nos va a caminar. El divorcio, como lo quieren o pretendieron ponerlo, era que iba al registro y primero decía la comunicación al registro sirve como sentencia de divorcio. La comunicación, ni siquiera un asiento registral. Pero no solamente eso, sino que la gente va al divorcio sin pensar. Ustedes los abogados le hacen pensar a la gente. El divorcio no es cualquier cosa. Tengo que pensar en las consecuencias. Si yo divido lo que no debo dividir, lo que me pasa es que las partes más débiles y más vulnerables, esa es la que se quedan sin protección. Y el ejemplo lo puse recién, de uno que reconoció un 50%, ¿por qué? No sabemos por qué, porque no tenía asesoramiento de trabajo. Entonces, ahí no es cuestión de llevar cualquier cosa al registro. El divorcio, como está pensado en el Código Civil Comercial, es no como nos salieron a criticarlos al principio, que decíamos que le habíamos quitado fuerza al matrimonio. No. El divorcio supone una actitud pensada y el abogado nos tiene que ayudar a pensar sobre las consecuencias del divorcio, y eso no puede ir por un lado, porque si yo ya tengo la sentencia de divorcio, por supuesto que no voy a pensar igual que cuando me la fijan como un requisito de proponibilidad de la demanda al pedido, a la propuesta que tengo que hacer sobre esos 4 puntos que son básicos. Entonces, para ir terminando, ¿qué esperamos nosotros de los jueces? Bueno, este grande, para mí uno de los más grandes de la política universal, Winston Churchill, él tenía un dicho. Cuando le preguntaban por los jueces ingleses, él decía, un juez debe saber lo que es el derby que hay en el país, dólar turista, dólar esta, bueno, a lo mejor este gobierno termina con todo esto y este ejemplo que estoy
poniendo no sirve después, dentro de unos días no va a ser mi mal ejemplo. Pero ciertamente se encuentra con que hay 12, 15 clases, incluso transcribe la cámara una noticia que hay en página 12, donde están todas las clases de dólares a bien por abajo. Entonces dice la cámara, este puede ser, todos estos son lícitos, porque están en el mercado. Ahora, el dólar, este billete del mercado, y este no lo puedo calcular, termina dándole el dólar MEP, pero no este porque dice que ese es ilícito, no está dentro del listado de esos 15, 16 que son lícitos. Pero este otro, el del mercado, este que yo quiero ir a comprar, este no está, no es lícito. Entonces se fue con el MEP, porque este no es lícito. Entonces yo me pregunto, esta sentencia, si hubiese sido dictada por un juez de familia o una cámara en lo civil para materia de alimentos, podría tener ese argumento. Podría decir, no me ocupo del dólar billete porque ese es ilícito, sino que a lo mejor este señor está trabajando en un organismo internacional en Uruguay y cobra en dólares, el demandado. Entonces, los casos, jueces que sepan lo que es el derby, son jueces que atienden al caso. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el Código Civil cree en los jueces? Bueno, el otro día leí una frase que me causó mucha gracia. No sé si a usted le causará la misma gracia que a mí. Dice, la razón es lo que mejor repartido está en este mundo, porque todos creemos tenerla suficiente y es posible que así sea. O sea, todos nos creemos que tenemos la razón en lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, los jueces solos no podemos hacer nada. ¿Qué se espera de los abogados? Bueno, muchas veces encontramos en la sentencia de derecho de familia una especie de también exhortación del juez al abogado. Y le pide el juez que se abstenga de estimular las pasiones de sus clientes y más aún de compartirlas. Y creo que eso en las relaciones familiares hay que seguir por lo menos exhortando, aun cuando los sentimientos que a veces tenemos hacia nuestros clientes nos lleven a compartir sus pasiones. Y si nada de lo que he dicho hoy nos convence de que hay que seguir creyendo en los jueces, oremos. Pero no oremos a las fuerzas del cielo, a esas fuerzas. Yo les pido, vamos a ver si podemos orar con esta grande, la Mariana Walsh, con su oración a la justicia. Puse una versión maravillosa. El que la sepa cantar, que cante. Vamos a ver si suena. Escuchen la letra, por favor. Señora de ojos vendados que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren. El expediente espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas
acuerdo a los proyectos nuevos las sucesiones, porque las sucesiones también estarían desjudicializadas, digamos. Sí, mire, yo no quiero hablar de artículos, etcétera, porque no sabemos lo que va a pasar con eso. Entonces, se sigue, pero no tanto, alguna legislación donde intervienen los notarios, pero la presencia del abogado es necesaria. Pero como lo señaló bien el doctor Gilavera, el problema que tienen esos proyectos es que cuando hay conflicto en la sucesión, no interviene el juez, sino que se le dan atribución a los notarios para resolver. Entonces, eso es un problema. Por ejemplo, en España no es así. Cuando hay conflicto, va al juez. Entonces, pero por el momento creo que eso no va. Por el momento. Por eso yo no entré en los artículos específicos, sino que quise tratar el fondo. Doctora, hay una ley que es la 24270, que es en materia penal, que está muy unida a la familia. Generalmente viene unida a la 26061, a la 26485, con relación a la violencia que se ejerce. A mí me ha tocado en materia penal la decisión de los juzgados, generalmente, y de los fiscales principalmente, que la ley esa es la última ratio en la que se tiene que aplicar el tema de familia. Ahora, cuando fracasa todo el articulado, las leyes familiares, nos quedamos con esa ley. ¿Cómo se aplicaría, cómo se dejaría sin efecto eso? Quizá hay una tendencia que trata de dejarla de lado, que es muy difícil aplicarla penalmente a esa ley. Mire, lo que voy a decir hoy también es una cosa que he dicho antes, de la que todavía no me arrepiento y la voy a repetir hoy. El derecho penal no le sirve al derecho de familia. Salvo, por supuesto, hay casos en los que el derecho penal, última ratio, tiene que estar. Pero llevar cualquier conflicto familiar al derecho penal, lo único que hace es agudizar el problema familiar. Cuando nosotros, porque después del Código Civil y Comercial, después que le entra en vigencia, casi todas las provincias modificaron sus códigos procesales familiares. Cuando a nosotros nos llamaron para ver cómo podíamos hacer el capítulo de la violencia familiar, lo estamos al final, porque es siempre el más difícil. Entonces, si lo poníamos en el medio, entonces corrían todos los artículos, las revisiones, un lío. Entonces, es tan difícil el problema de la violencia familiar que ese capítulo siempre lo dejamos al final. Nuestra propuesta era la siguiente: la denuncia por violencia familiar. Es muy difícil que la gente cambie el hábito de ir a la policía. Ese es el primer problema que tenemos, la policía. Pero cambiar el hábito, que la gente vaya a la policía, es muy difícil. Entonces, bueno, querer ir a la policía, andar a la policía. Y la policía, entonces, la propuesta nuestra era que no solamente la policía, sino toda una serie de canales para recoger la denuncia, pero el expediente no va al Ministerio Público. El expediente va al Tribunal de Familia. Y es el Tribunal de Familia el que aplica el principio de oportunidad penal para ver si lo manda o no lo manda al Ministerio Público. Esa era la propuesta nuestra, pero me pasó igual que con la justicia restaurativa, no fue el artículo. ¿Entiendes? Pero a mí me parece que, salvo estos casos, por supuesto, abuelos que abusan de los nietos, de estas cosas horrendas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de conflictos familiares donde nadie empieza matando. Siempre que la capitada, que esto, que lo otro, y ahí lo que tenemos que llevar son medidas educativas de otro tipo. Que el derecho penal hoy tiene otras alternativas, no me discuto, menos mal que las tiene, desde el probation y todo lo que se fue incorporando al derecho penal. Pero fíjese usted cómo nos ha costado, por ejemplo, en materia de personas
que tienen 16 años ya, que son imputables, ¿cuánto tiempo discutimos si le aplicamos la probation o no a esos chicos? Hasta que tuvimos que tener una sentencia de la Corte que habla, o sea, la resistencia es muy grande. Entonces, yo creo que tenemos que ir a otro tipo de justicia que no sea la penal, pero esa es mi opinión, ¿entiendes? Que no es, yo entiendo, las víctimas lo que quieren es que la gente vaya a la cárcel, pero eso no funciona en ningún lugar del mundo, ni donde hay las mejores cárceles del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar todos juntos para ir modificando esos hábitos y que el derecho nos dé otras alternativas, especialmente en el derecho de familia. Como usted bien lo dice, estas leyes son de difícil aplicación. Le digo, en Mendoza, ¿qué nos pasó? Una persona del Ministerio Público, bueno, dijo que sí, que le dieran la excarcelación a este señor, que era un caso de violencia de género. La mala suerte, porque también en esto hay que tener suerte, convengamos, decíamos hoy con el doctor Chilavera, hay cosas que te pueden salir bien y cosas que te pueden salir mal. En este caso, sin antecedentes de otro tipo, el tipo fue y la mató a la mujer cuando salió. Que a lo mejor no lo hubiese matado si nunca lo hubiésemos detenido. Tiene razón. Pero va y la mata. Entonces, a partir de allí, el Ministerio Público en Mendoza, todos los fiscales rechazan todos los pedidos. ¿Me entiendes? Entonces llegó un momento que teníamos la cárcel con un 40% de personas que estaban en la cárcel provenientes de problemas de violencia familiar, una cosa de loco. Entonces, hay que trabajar muy fuerte con esto. Esto, como dice la Corte Interamericana tantas veces, no se cambia de un día para el otro. Son pautas culturales que son muy difíciles de cambiar. Pero eso no quiere decir que porque sean difíciles de cambiar no tenemos que hacer nada. O seguir haciendo lo mismo. Como decía Einstein, y discúlpame que siempre digo como decía, pero con las palabras de los grandes lo entendemos mejor y repetimos menos. ¿Cómo podés creer que van a cambiar de resultado si seguís haciendo lo mismo? Entonces, hay que tener, el derecho penal ha cambiado, pero no todo lo que quisiéramos, y respecto a los problemas de violencia familiar, necesitamos mayor creatividad en la justicia y por eso necesitamos equipos interdisciplinarios, necesitamos todo lo que el código pretende que haya. Doctora. Pero en el fondo son problemas de personas, como dije recién. No es cuestión de que está en la justicia o está en la administración. ¿Quién está? ¿Tener razonabilidad? Sí. Quería preguntarle, cuando usted habló de que el paso del tiempo hace a la sentencia, o sea, que no la dicta el juez, sino el tiempo. Después, por otro lado, del ejemplo de situaciones que no deberían llegar a judicializarse, como la cuestión que tiene que ver con la autorización de los médicos para completar un aborto, etcétera, etcétera. Y usted decía que es un ejemplo concreto de que si esperamos a que la justicia resuelva, claramente va a ser el tiempo el que deje sin derecho, digamos, a quien pretende reconocerse ese derecho. Yo me pregunto, en estas situaciones como la de Fornerón, tantas otras, donde justamente sabemos que uno empieza un reclamo, pero ese reclamo va a demorar 10 años y por ende el resultado, aun cuando uno lo inicie con toda la razón que le asigna y las pruebas pertinentes, en 10 años la situación no se va a ver modificada en relación a la convivencia de ese niño porque el paso del tiempo dictó la sentencia. ¿Sugiere usted alguna alternativa en esto de ser creativos respecto de qué podríamos hacer para evitar este tipo de situaciones? Mire, el abogado es el primer conciliador. El abogado es el primer conciliador. Usted, por supuesto, no va a poner en riesgo, si un caso de violencia, no va a poner en riesgo a su clienta. Pero si no tiene esas situaciones de riesgo, lo primero que tiene que hacer es llamar a la otra parte. Intentar llegar a un acuerdo. Sí, pero eso se hace y resulta cuando del otro lado el abogado conciliador, de familia, ya ves que no es un problema solo de los jueces.
primero es el abogado. Hablamos con el doctor también sobre la importancia de la responsabilidad social empresaria. O sea, son muchas pautas que nosotros tenemos que ir cambiando. A veces una empresa usted la demanda y no obtiene el resultado. Pero si usted empieza a hablarle sobre la responsabilidad social empresaria y lo importante que es eso, y que en el estatuto, y que puede, no le digo que va a tener éxito, pero lo que le digo es que hay que incentivar estas nuevas prácticas. El derecho solo no soluciona los grandes conflictos. Tenemos que pensar que el derecho se tiene que nutrir de las otras ciencias, de las otras áreas, y fundamentalmente encontrar un lenguaje común. Porque usted como abogada, a lo mejor cuando habla con alguien que no es un abogado, le empieza a hablar tan difícil como el médico le habla difícil a usted. Y usted al médico no le entiende nada, y el otro al que usted le está hablando derecho tampoco le entiende nada. Hay que cambiar las prácticas, desde el lenguaje en adelante. Sí. Una preguntita. El tema presupuestario, en este caso, yo veo que en el capital tenemos 100 juzgados patrimoniales y 20 y tantos de familia. Es decir, la ecuación presupuestaria de darle tan poca importancia a los juzgados de familia no hace que el servicio sea mejor. Por supuesto que el presupuesto es muy importante, pero hay cuestiones que no son de presupuesto. Hay cuestiones que son de mentalidad, como el caso que le puse de que no le quisieron homologar el acuerdo y que no se lo quisieron notificar por WhatsApp, ¿me entendés? Y le aumentaron los costos porque se nos ocurrió. Que el presupuesto es muy importante, pero hoy también la tecnología nos ha ayudado a disminuir esos costos. Entonces, echarle la culpa solo al presupuesto no me parece. Que es una causal, sí es una causal, pero hay que superar obstáculos. Alguna vez escuché que la inteligencia es la capacidad de superar obstáculos. Pero no, yo lo decía simplemente porque es un mensaje a la sociedad que le damos más importancia al patrimonio que a la familia. Sí, es muy importante el presupuesto, pero como le digo, yo conozco jueces de familia que con un presupuesto más bajo todavía que el que tiene otro juez, sale para adelante, encuentra la solución, le va. Pero sí que es importante el presupuesto. Sí. Buenas noches. Mire, yo creo que no bastante experiencia en el tema de familia, y lo que advierto es que los juzgados de familia no solo que no resuelven los conflictos, sino que los agravan. Los procedimientos que hoy utilizan los juzgados de familia son justamente para destruir a los niños y a la familia. A los niños los dejan sin padre, destruyen familias. Yo tuve la suerte de haber estudiado con Zanoni, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerda de Zanoni? ¿Cómo no me voy a acordar? Mi hermano del alma. Mire quién es aquí atrás, Eduardo Molina. Los tres prácticamente hermanos hemos sido. ¿Qué tipo Zanoni? Y bueno, él era un conciliador. Él resolvía, era un papá, era un señor padre de familia. Eso es lo que falta en los juegos de familia. Bueno, han llegado los juegos de familia con mujeres feministas que odian a los hombres, que odian a los hijos, destruyen familias, no generalicemos. No. El 95% es una vergüenza los juegos de familia. Son una vergüenza. Es más, yo creo que el resto del Poder Judicial se tiene que poner las pilas para limpiarlas, porque están descalificando a la justicia. Tenemos la peor justicia argentina, gracias a la jueza de familia, cuando la justicia argentina era lo mejor que había en no sé, creo que en la Argentina lo más prestigioso era la justicia, ahora lo más desprestigiado que hay. Bueno, por eso estamos trabajando. No, pero hay que cambiar los procedimientos, y no son las leyes, son los procedimientos de la jueza de familia que realmente son muy jueces, o no se acuerdan del juez de familia que decía que no le importaban los niños, que en la cara me lo ha dicho, por favor. Puede ser que no, hay hombres también. Cada uno cuenta su
aparte, usted habla de los abogados conciliadores. La mayoría de los abogados que hacen familia, lo primero que dicen al cliente, hagan una violencia familiar y ya adelantamos todo y ya se queda con la casa, se queda con los pibes. Y esas son las violencias familiares. 90% de denuncias falsas. Casos como, por ejemplo, Milo Derto, que es cliente mío, el papá que tiene una querella penal por homicidio contra la salud pública. Perdón, bueno, no traslademos esto en un diálogo, era un debate, la doctora acaba... Perfecto. Mire, yo entiendo Mire, yo entiendo, cuando uno habla de estos temas, es muy difícil separarse de la experiencia individual que uno ha tenido en un caso que ha sido negativo, pero piense, nosotros, el Código Civil y Comercial, lo insisto, es un código que tiene confianza en los jueces, porque como decía Petro Ruán, el que no tiene confianza en los jueces no tiene por qué confiar en las leyes, porque las leyes siempre van a necesitar de jueces que lo califiquen. Hay jueces mejores, jueces peores, para eso están todos los mecanismos que tenemos para que, primero, elegir buenos jueces, tener un consejo de la magistratura que elija buenos jueces, y si son malos, bueno, también tenemos mecanismos para poder sacar a esos jueces. Pero lo entiendo y entiendo que también utilice usted esto para hacer un poco de catarsis, porque todos en el fondo hacemos un poco de catarsis. Sí. Doctora, muy breve. Recordar al doctor Zanini, está el doctor Molina. Yo quiero recordar al doctor Cárdenas. Excelente. Excelente, yo me formé con él, mi vida cambió como abogada de hace muchos años y usted lo acompañó en la presentación de varios libros sobre todo en aquellos de las falsas denuncias que se hacen por violencia familiar, que hay un libro muy importante escrito por el doctor Cárdenas. Entonces quiero recordarlo también al doctor. Me parece muy bien este recuerdo, por supuesto, de nuestro querido Eduardo y también se me recuerdo, ¿no? Eduardo Cárdenas, sí. Así que bueno, creador de la nos vamos con este recuerdo.